Amados hermanos, una vez más, el Señor les bendiga en esta noche. Le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por el privilegio de estar aquí una vez más, haciendo esta pequeña grabación, ¿verdad? Para cada uno de ustedes que puedan escuchar esta grabación para el canal de YouTube en cualquier momento, ¿verdad? La gloria sea para el Señor. Y mi anhelo de compartir en esta noche la palabra para la gloria del Señor está basada en la enseñanza que tuvimos hoy en la plataforma. No va a ser algo tan profundo como fue en la plataforma, pero sí algo que pueda edificar, ¿verdad? A el que pueda oír esta palabra. Porque me llamó mucho la atención meditando en esta tarde, en esta palabra, pues pudimos traerlo a enseñanza hoy. Siento que estuvo muy bonito, me tocó a mí misma. Estaba leyendo la palabra, pero sentí, ¿verdad?, que el Espíritu Santo habló a mi vida a través de esta palabra. Y espero que pueda ser de edificación para cada uno de nosotros. Y la palabra se encuentra en el libro de los Hechos del 9, capítulo 9, del verso 1 en adelante. Dice así: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaban ansiosos por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a la sinagoga de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraron ahí. Su intención era llevarlos a los hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Verso 9 dice así: permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión. Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado una visión de un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Podemos ver, hermanos, voy a tener aquí un poquito, de que cuando Dios da una palabra profética, muchas de las veces, antes de dársela al profeta, el Señor ya la ha depositado en usted, ya le puede haber dado un sueño. En algunas ocasiones, ya le puede haber revelado a usted, y a través de otra persona, otro ministro, Dios lo que puede darnos es la confirmación. No es un dogma,
no es una doctrina, porque Dios hace como quiere, ¿sí? Porque a veces podemos tomar un versículo bíblico y lo leímos, y tal como lo leímos es que así es la definición total y absoluta. No. En algunas ocasiones puede ser así, algunas ocasiones no, pero después puede ser también de que Dios nos dé una palabra, y puede ser de que a través de un siervo y que otro ministro, otro profeta, evangelista o Dios nos dé la manifestación y la revelación de aquello que ya nos dieron, o simplemente esto se cumpla, que es lo más verídico, se cumpla. O otra de las cuales también se puede manifestar es que esté escrito en la palabra del Señor. Amén. Entonces hice este pequeño paréntesis porque me llamó miren, di la enseñanza, compartí esta palabra, me llamó la atención, pero si puede saber que nunca mencioné esto mientras les estaba enseñando a los jóvenes en la plataforma en esta noche, mientras estaba compartiendo esta palabra con ellos. En ningún momento se los mencioné, hermano. Lo leí, pero no hice referencia a nada en esto. Entonces, en esta hora, para que no pase de mí esta palabra, se los recalco, se los resalto, hasta miren, con plumitas, sin miedo al éxito, manchando la Biblia, ¿verdad? Porque para eso es, para que le estudiemos, para que podamos meditar en un verso. Si un verso, cuando usted lea la Biblia, le llama la atención, usted subraye, mánchela, no la tenga ahí como adorno, como idolatría, no. Mánchela, estúdiela, léala. Como dice, cómete el rollo, comámonos el rollo de la palabra del Señor. Entonces, podemos darnos cuenta que él le dijo a Saulo que el Señor le había hablado. El Señor le habló en una visión y lo llamó a Ananías. Sí, Señor, respondió. Y el Señor le dijo, ve a la calle derecha, le dice todos los detalles, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Miren qué estaba haciendo Saulo. Mientras Dios le está hablando allá a su ministro, el otro que está haciendo, orando. Y le mostré en una visión, Pablo era vidente también, le mostré en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Podemos ver la conexión ahí, amén. Vamos a dejar este paréntesis cerrado por este momento y sigamos. El verso 13 dice así: pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre les ha hecho a los creyentes en Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuándo debe sufrir por mi nombre. Llama. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Miren qué interesante. ¿Lleno de qué? Del Espíritu Santo. Entonces dice la palabra en el siguiente verso, el 18, al instante dice, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que oían quedaban asombrados.
¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban, ¿y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Llama. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para asesinarlo, pero Saulo se le informó acerca del complot, de modo que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una cobertura que había en la muralla de la ciudad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor el nombre del Señor. Verso 29. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y se fortalecía, y los creyentes vivían en temor del Señor, y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Palabra del Señor. Amados hermanos, como podemos ver, ¿verdad? Desde el principio de esta lectura, Dios es capaz, hermanos, de transformar la vida y hacer un cambio radical, aún en el corazón más duro y más confundido. Porque no era que Pablo no creía en Dios, sino que él tenía mucha teología, mucha teoría. Hay mucha gente, como las personas gnósticas, que creen un Dios universal, un Dios grande, ¿verdad? Pero tienen sus propias creencias, no creen que Dios relativamente pueda tener emociones, sentimientos, ¿verdad? Ellos quieren encapsular a Dios en su propio criterio y en sus propias creencias. Y no se dan cuenta, hermanos, no pueden entender que la palabra de Dios se recibe no solo como lectura de historia, sino que la palabra del Señor se recibe por revelación. Le aconteció a Pablo que Pablo tuvo que sufrir un cambio de mentalidad. De lo que él creía y estaba convencido, porque él hasta mataba a los creyentes, los perseguía, el celo por la iglesia, ¿verdad? El celo por sus creencias, porque en aquellos tiempos el cristianismo se consideraba como una secta. Pero tuvo que venir Jesús y salirle al encuentro a Saulo para que pudiera ocurrir esa transformación. Así que cuando Jesús viene a nuestra vida y impacta nuestro corazón, ¿sí? Se nos revela y podemos ser transformados
una nueva renovación de nuestra metanoia, de nuestra mentalidad. Aquí nos damos cuenta, hermanos, que no fueron hombres, ni la teología, ni la teoría, ni las escrituras, ni ser docto de la ley, ni ser docto de la palabra, ni toda la sabiduría terrenal que pudiera haber tenido Pablo, hizo este cambio en el corazón de Pablo, sino que fue la presencia del mismo Jesús que transformó el corazón de Pablo. ¿Qué les quiero decir en esta noche, hermanos? Que si usted tiene un familiar, esposa, esposo, madre, padre, hermano, hermana, hijo, hija, amigos, familiares, aún hasta sus propios enemigos, sus perseguidores, sus angustiadores, que usted les puede dar una palabra genuina de parte del Señor, verdadera, por el Espíritu, una palabra de vida, y usted no mira al instante, o usted ha orado por años y usted no ha visto cambios en la mente y en el corazón de esta persona, o usted cree que esta persona no puede cambiar, doble sus rodillas, hermano, y entrégueselo al Señor, para que el Señor haga su voluntad en la vida de esta persona. Muchas veces nosotros los cristianos nos podemos frustrar con familiares, amigos y amigas, por la cultura, por la tradición, por las creencias, por las denominaciones. Pero cuando nosotros comprendemos por la palabra del Señor quién es el que cambia la vida de las personas y que puede convencer a las personas sobre el cristianismo en Dios, ¿verdad? Nosotros comenzamos a reposar y a no coger batalla ni a coger lucha con nadie. Yo ya he dado ese testimonio, yo sé que ya lo tienen grabado, ya lo pueden haber visto en alguno de los otros videos que he grabado. Yo doy testimonio de esto, hermano, porque me pasó una vez. En mi fuerza, con mi mucha palabrería, con mi mucha letra, eso que no soy experta, no tengo tanto conocimiento como quedó súper corta el conocimiento que tenía Pablo. Súper corta, súper. Pero nos damos cuenta, hermanos, de que el único que puede haber cambiado la vida de Pablo fue Cristo. Nosotros nos podemos dar cuenta, yo les doy testimonio de esto, que con mi mucha palabrería quería que alguien fuera transformada su vida, hermano. Y yo le decía al Señor, Señor, pero ¿y cómo es que tú me puedes llamar a mí y yo puedo hablar de tu palabra con las personas? Si a las personas que tengo más cerca yo no las puedo convencer. Y ese día, hermanos, el Espíritu Santo habló en mi vida y me dijo, Stephanie, yo soy el único que convence de toda justicia y de toda verdad. Y en ese momento, hermanos, yo no había leído que en la palabra había un verso bíblico que me hablaba de esto. Solo escuché al Espíritu Santo que me dijo, Stephanie, yo soy el único que convence de toda justicia y de toda verdad. Y reposé en el Señor, medité en Él, derramé mis lágrimas y me acosté a dormir. Y hoy por hoy en día, hermanos, nadie me mueve de esa convicción. Yo no cojo lucha con nadie. Hago lo que debo de hacer como una sierva de Dios, como una persona que ama la presencia de Dios, y es orar por la vida de las personas. Porque a esto hemos sido llamados, a sembrar la semilla de la fe, ¿verdad? A cincelar, a crear con la palabra una semilla cuando es impartida. Pero el que hace que esa semilla germine y dé frutos
el que termina la obra es el Espíritu Santo de Dios. Así que hermana, hermano, cuando usted mira que usted está hablando con alguien de la palabra del Señor, algún familiar, y no se convierte, y hay que coger lucha, no coja lucha, porque usted lo que se va a llenar es de estrés. La palabra nos enseña que a paz nos llamó el Señor, no a estar en contienda con los hombres, no a estar en contienda con las personas, solo depositar todo en las manos del Señor. Pablo fue transformado en su mente por la palabra del Señor. Fue Jesús mismo. Hay personas, hermanos, que por más que usted se esfuerce, no va a haber el cambio ni la transformación. Tenemos que ser más estratégicos, como dice la palabra, que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Y si nosotros tenemos aprecio, afecto a las personas que puedan estar renuentes a creer en la palabra, en el evangelio de Cristo, tenemos a alguien que es sumamente irresistible. ¿Sí? Porque ustedes saben que la palabra dice que el Señor da gracia a los humildes y resiste a los soberbios, que los mira de lejos. Pero creo, hermanos, que a través de la oración en Dios, la fe, Dios puede hacer grandes cambios. Dice el verso 15, el Señor le dijo, ve, le dijo a Ananías. Porque él le dijo en el verso 13, pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de cosas terribles de ese hombre, les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Contándole a Ananías a Cristo lo que Cristo ya sabe, porque todo lo ve, ¿va? Pero Jesucristo le dio una orden y le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y yo le voy a mostrar cuándo debe sufrir por mi nombre. Aquel perseguidor tuvo que sufrir por su nombre. La historia enseña que Pablo, hermanos, murió decapitado por predicar el evangelio de la fe. Sabemos que cuántas epístolas escribió Pablo, cuántas cartas. Creo que escribió como 13 cartas, si bien no recuerdo. Romanos, Hebreos, Corintios, Primera de Corintios, Filipenses, Tesalonicenses, Tito. Era un maestro de la ley, hermanos, pero también Dios sabía el potencial que aquel maestro de la ley tenía en sus manos. Así que descansemos en el Señor. Si este familiar, si este pariente, si esta amistad de nosotros es una persona que está escogido por Dios, Dios traerá la transformación. Porque no solo le dijo también que debe sufrir por mi nombre, sino que le dijo a Ananías. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista. Jesús devolvía la vista a los ciegos. Cuando la palabra nos habla, hermanos, vista a los ciegos no solo es vista a la gente que no puede ver literalmente. También nos habla la palabra de una ceguera espiritual. Porque Dios es espíritu y las cosas del espíritu se han de discernir espiritualmente. Hay gente que puede venir a usted con mucha teoría, mucha teología, pero hay una convicción y un fuego que arde dentro de usted, hermanos, que ningún dardo lo puede apagar.
Porque mire, el enemigo puede usar a veces a las personas como dardo, como saeta, porque la palabra puede ser como saeta, como golpe de espada. Puede usar a las personas como la boca de las personas como látigo de Faraón para dañar el alma de las personas y el espíritu de las personas. Dice la palabra que como escamas, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista y luego se levantó y fue bautizado. Sabemos que el bautismo representa arrepentimiento, hermanos. El bautismo representa arrepentimiento. Primero, entonces, lo que pasa, se cae la venda de los ojos, se quita la ceguera espiritual. Luego, el siguiente proceso es recobrar la vista, ¿sí? Y luego, el arrepentimiento. Y me va a decir, hermana Stephanie, ¿por qué el arrepentimiento debería de ser lo primero? Podríamos ponerle en lógica que el arrepentimiento podría ser primero. Pero les digo una cosa, hermanos, por eso hay muchos creyentes que en campañas aceptan al Señor Jesús, van al Señor, van a la iglesia y muchas cosas. Y ustedes dicen, pero sigue pecando, sigue haciendo su pasada manera de vivir, como dice el apóstol. Es porque no hay una convicción. Porque el arrepentimiento viene cuando hay convicción. Y para que haya una convicción de pecado, primero se tiene que quitar la venda de nuestros ojos y caminar en la luz de Cristo. Cuando viene el alumbramiento dentro de nosotros, es cuando nosotros tenemos convicción de pecado. Y entonces, cuando nosotros tenemos convicción verdadera de lo que es el pecado y de lo que es el evangelio de Cristo, nosotros tenemos un arrepentimiento genuino y nos apartamos del mal. Y ya la pensamos 2, 3, 4, 5, muchas veces para fallarle al Señor. Y no es porque no seamos tentados. La palabra dice que no hay tentación que no nos pueda venir. Pero nosotros podemos vencer la tentación a través de Cristo, que Él nos dice, tranquilos, yo he vencido al mundo. Él no nos va a dar una tentación más grande de la que nosotros no podamos soportar. Si Él permite esa tentación en nuestra vida, es porque Él sabe que nosotros podemos resistir. La gloria sea para el Señor. Dice la palabra que Saulo quedó unos días con los creyentes en Damasco y que enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús. Inmediatamente después del arrepentimiento, ¿verdad? Del cambio de mentalidad, del cambio, ¿verdad? De la ceguera espiritual a recobrar la vista, a caminar en luz verdadera, porque él caminaba en palabra, pero no en la palabra. Él tenía conocimiento de las escrituras, pero no tenía una vida en el espíritu. Amén. Y dice que quedaban asombrados y decían ellos, ¿no es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? Y dice la palabra en el verso 22 que la predicación de Saulo hacía cada vez más poderosa y que los judíos, tiempo después, ellos conspiraron para matarlo. Día y noche lo vigilaban en complot, de modo que durante la noche algunos creyentes lo bajaron cuando Saulo llegó a Jerusalén. Trató de unirse con los creyentes, pero todos tenían miedo, no creían que de verdad había sido convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles
y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo, dice la palabra, se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos, dice la palabra, y entraron y lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea. Miren aquel hombre, después de ser perseguidor, que trajo paz en Galilea y Samaria. Y se fortalecía, dice la palabra, y los creyentes vivían en el temor del Señor. Con la ayuda del Espíritu Santo creció en número. A veces nosotros podemos estar cargados, turbados, teniendo anhelos y sueños, pero el único que puede traer el crecimiento, la transformación, la ayuda, el oportuno socorro, hermano, es el Espíritu Santo de Dios. La gloria sea para el Señor. En nada, hermanos, se confundió Jesús cuando dijo él, ¿verdad?, en su palabra, de que el único que nos convence de toda justicia y de toda verdad es el Espíritu Santo. Les voy a leer unos versos bíblicos que nos hacen referencia a esto. Juan 16:7 dice así: pero yo os digo, la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me voy, os lo enviaré. Él no se equivocó, hermanos, nos convenía. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia aquí en la tierra. Juan 14:16-17 dice: y pediré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Recordemos, hermanos, que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Cuando nosotros fallamos continuamente al Espíritu Santo, ¿verdad?, Él no nos abandona, no nos deja huérfanos ni desamparados nunca, porque la promesa es que Él estará con nosotros para siempre. ¿Sí? Pero Él está a un lado, observándonos. Pero no es lo mismo, hermanos, estar con el Espíritu Santo, ¿verdad?, que haya esencia divina de Dios dentro de nosotros, a que nosotros podamos estar sumergidos en la presencia del Espíritu Santo, que nosotros podamos ser sus ojos, su boca, sus oídos, que Él venga a ser uno solo con nosotros, como dice su palabra, que seamos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Amén. Juan 14:26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas. Así que, amada hermana, hermano, en esta hora, que pueda escuchar esta transmisión en esta hora, ¿verdad?, sea la hora que la escuche, el día que la escuche, ¿quién le va a enseñar todas las cosas según la palabra? No dice que es la hermana Stephanie. Yo solo voy a sembrar la semilla. Solo voy a esparcir la semilla. ¿Sí? Pero el que hace que la semilla se reproduzca dentro del corazón del hombre es el Espíritu Santo de Dios. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. No dice algunas cosas, o unas sí, o otras no. Dice todas las cosas.
Así que, hermanos, si usted no tiene entendimiento, no tiene claridad mental, no tiene revelación y sigue buscando, se va a cansar de buscar y de buscar y de leer. Se va a saber toda la teología, toda la historia, todo. Y nunca va a haber satisfacción espiritual dentro de sí. Porque el que le tiene que convencer de todo y enseñarle todo para que usted tenga paz es el Espíritu Santo. Y Stephanie Witty no es el Espíritu Santo. Solo soy una ministra, un vaso de barro en manos del alfarero. Pero yo no soy el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace todas las cosas. Él es el que convence del pecado, es el que trae el arrepentimiento, es el que guía, es el que dirige, Él es el que orienta, Él es el que... El Espíritu Santo es todo, hermanos. Por eso debemos preocuparnos y caminar, pedir al Espíritu Santo que sea el dueño, Señor, que venga a morar en nuestra vida. Por eso tenemos que reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Porque Él dice: fuera de mí nada podéis hacer. Así que, hermanos, en esta noche les invito, como dice su palabra, acercaos confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro. Porque después, hermanos, de la venida de Cristo, cuando sean arrebatados todos con Él en las nubes, los que se queden a la gran tribulación, amados hermanos, algunos pueden alcanzar la salvación según la palabra, pero con dificultad, prefiriendo primeramente la muerte antes que negar a Cristo. Así que tratemos de invitar al Espíritu Santo a nuestra vida, ¿verdad? Y creer y confiar que no es en nuestras fuerzas, porque no es con espada ni con ejércitos, hermanos, sino más, dice su palabra, con su Santo Espíritu. Vamos a ver qué nos dice el libro de los Hechos 2:33. Así que exaltado por la diestra de Dios y haber recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Amén. Es necesario el Espíritu Santo, hermano. Les voy a leer aquí unas funciones del Espíritu Santo que escribí hace tiempo. Y ahí, agarrando aquí estos, lo encontré ahí y me llamó mucho la atención y dije, voy a compartirlo. Número 1. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Número 2. Él nos revela la verdad de Dios. Número 3. Mostrando nuestra culpa y necesidad de salvación. Número 4. Guiándonos hacia el arrepentimiento y ayudándonos a entender la justicia y el juicio de Dios. ¿Cuál es la importancia? Número 1. Reconocer nuestra necesidad de solución. Número 2, arrepentirnos de nuestros pecados. Número 3, aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Número 4, vivir según la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Santo es tu nombre, Señor. Aleluya. Ahora vamos a compartir cuáles son las consecuencias de no caminar con el Espíritu Santo. Número 1 dice, ignorancia de la palabra de Dios. Número 2, desconocimiento de los caminos de Dios. Número 3, falta de entendimiento espiritual. Número 4, rechazo de la verdad. Otras consecuencias: cautividad espiritual, destrucción, pobreza espiritual y separación de Dios. ¿Cuál es la solución? Porque también nos da solución.
buscar el conocimiento de Dios, leer y estudiar la Biblia, obedecer los mandamientos y buscar la guía del Espíritu Santo. Amén. La gloria sea para el Señor, hermanos. Es importante caminar en fe en la palabra del Señor. Porque nosotros los hijos de Dios caminamos por fe y no por vista. ¿Sí? La palabra nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros podemos creer que el Espíritu Santo, hermanos, es el que puede hacer todas las cosas. Así que confiemos en Dios, depositemos nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos, ¿verdad? Cada quien, los que están casados, depositen su esposa, su esposo en los brazos del Señor, para que sea el Señor y el Espíritu Santo transformando su vida. No coja lucha, no pelee, no grite, no lance ollas, no lance cucharas, no lance sartenes en su casa queriendo convencer, porque la palabra dice que la mujer ganará a su marido callada, peleando, reclamándole que por qué y que por qué aquello y que por qué lo otro. No coja lucha, hermano. Tampoco, hermano, no coja lucha queriendo cambiar la mente y el corazón de su familia. Deposítelo en las manos de Dios, que si usted no se cansa, dice la palabra que a su tiempo usted va a cosechar. Pues no os canséis de hacer el bien, dice el Señor, porque a su tiempo segarán, a su tiempo vamos a cosechar. Entonces hasta aquí, hermanos, les compartí esta palabra con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Para la gloria y la honra del Señor. Les amo en el amor de Cristo. Shalom, shalom, paz y bendiciones. Bendiciones.